¿Cómo están? Vamos en este video a hacer una introducción acerca de la cinética electródica. Es muy breve, muy concisa, y para lo cual entonces vamos a hablar un poquito de los modelos y teorías que apoyan para poder elaborar la teoría de la cinética electródica. Pues necesitamos modelos de cinética química, modelos de termodinámica, química y electroquímica, un poquito de estadística, también algunas ideas acerca de la energía de activación y el complejo activado, en particular la teoría de Arrhenius, un poquito de cuántica, muy poquito, porque vamos a hablar de nivel atómico molecular y los fenómenos que allí ocurren, en particular para describir las interfaces, esas regiones entre dos superficies, para poder hablar de este modelo en particular, que es el modelo de la doble capa. De esta idea de la doble capa eléctrica es de lo que se va a tratar este video. Y en esa parte de la doble capa vamos a ver que tenemos que entender un poquito de circuitos eléctricos. Bien. Aquí pueden ver un fenómeno muy interesante cuando estamos frotando un globo con un paño y lo acercamos a una corriente de agua, y parece ser que la corriente se interacciona con la superficie del electrodo, se dobla literalmente. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues lo que tenemos es la formación de capas eléctricas superficiales, a lo que vamos a llamar polarización, la polarización de las cargas superficiales. El agua en la llave inicialmente pues tiene una distribución de cargas aleatorio, pero en el momento en que le acercamos el globo, que ya de manera artificial hicimos que las cargas se distribuyeran, entonces el agua que va fluyendo por la llave del agua también redistribuye sus cargas. Y entonces se presenta este fenómeno de polarización, que es el que, si tenemos, por ejemplo, una superficie negativamente cargada en el globo, pues el agua redistribuirá sus cargas superficiales en positivas, y eso hará que sea un efecto de atracción, ¿sí? Este es un experimento muy interesante, muy bonito, en términos de observación macroscópica, pero todo esto puede ocurrir a nivel de las superficies atómico-moleculares. Entonces, lo que podemos decir, afirmar, es que todas las interfaces están electrificadas. Aquí, por ejemplo, el gatito se metió a la caja con el unicel y sucedió lo mismo que en el globo. Se formó la doble capa eléctrica y se le pegaron todos los uniceles. Este pobre gatito está igual. Igual tenemos en una fiesta de globos. Cuando frotamos los globos con el cabello o con algún trapo, se forma esa polarización de cargas, y esto hace que al interaccionar con otra superficie, la otra superficie también adquiera una polaridad. De esta manera, nosotros podemos hablar de lo que está ocurriendo en una celda electroquímica, y en particular podemos decir que como la electroquímica es un fenómeno de superficie, pues entonces lo que está ocurriendo son fenómenos que tienen que ver con esta polarización de la que estamos hablando. En esta primera celda electroquímica, que
está funcionando como una celda de electrólisis o electrolítica, que en este caso podemos decir que está cargando. Se genera a partir de la diferencia potencial un campo eléctrico en el sistema y el electrolito se mueve de acuerdo a la polaridad. Entonces, las cargas negativas irán hacia el electrodo positivamente cargado y las positivas hacia el negativo, hasta formar lo que nosotros podemos observar aquí como una línea o un primer frente de cargas positivas en este electrodo y el electrolito con cargas negativas. En el otro lado tenemos las cargas negativas del electrodo y el electrolito las cargas positivas. Esta formación es a la que le vamos a llamar doble capa eléctrica. Y es de la que vamos a estar hablando. Y lo mismo ocurre cuando el sistema ahora ya se descarga y está funcionando en forma de una celda galvánica o pila. Y entonces, lo que nos va a interesar en el estudio de la superficie es esta interfase electrodo-electrolito. Y en particular, para hablar del modelo de la doble capa eléctrica. Aquí podemos ver que tenemos en principio un metal, pero puede ser cualquier tipo de material que pueda tener las características de transporte de carga, en particular los electrones. Y entonces aquí estamos representando un metal negativamente cargado, la superficie entonces se polariza negativamente. Vamos a representar los dipolos del agua, porque del otro lado tenemos electrolito, como esta flechita, un ion negativo, un ion positivo que está solvatado o hidratado, ¿no? Y en esta parte estamos representando todo lo que está ocurriendo en el electrolito. Tenemos una primera capa superficial de agua absorbida que está mojando al electrodo, que también tenemos iones, aniones absorbidos químicamente, y pues agua, cationes solvatados. Puede haber dos situaciones de las que vamos a estar, pensando esta formación de las capas superficiales. Por ejemplo, si el electrodo está negativamente cargado y primero se forma la capa de moléculas de agua absorbidas con D de dedo, ¿sí? Es un fenómeno superficial, en la superficie del electrodo. Y por efecto del acomodo, o sea, físicamente no pueden estar más cerca estos iones solvatados, estos cationes solvatados, y entonces se forma lo que podríamos llamar el plano externo de Helmholtz, o HP, Outer Helmholtz Plane. Es como lo vamos a conocer. Y en el otro caso, en donde el electrodo también tenemos, pues está negativamente cargado, pero no se forma toda la primera capa de moléculas de agua, sino que algunas están absorbidas y ahora vemos que los cationes son los que se pegan a la superficie del electrodo con algunas moléculas de agua en la superficie, ¿no? Estos son iones positivos sin solvatar por completo en la dirección del electrodo, es donde no están las moléculas de agua, y se forma lo que podríamos llamar el plano interno de Helmholtz, Inner Helmholtz Plane. Bueno, y entonces vamos a ver cuáles son estos modelos de los que estamos hablando aquí. En principio podemos pensar entonces que el electrodo está negativamente cargado, y entonces se aproximan los iones desde la disolución, desde el seno de la disolución, esta es la fase disolución, y llegan hasta una primera capa de aproximación. Y esta es, en este caso, señalada por el plano externo de Helmholtz. Podemos ver que entonces se forman dos capas, una negativa y otra positiva, y eso es algo que vamos a llamar doble capa eléctrica. Es la interfase electrificada, y la vamos a modelar como un capacitor de placas paralelas. ¿Se acuerdan que les dije que vamos a usar un poquito de
circuitos eléctricos. Entonces, un capacitor es el sistema o la unidad eléctrica que representa la acumulación de carga. De un lado tenemos entonces cargas negativas y del otro lado tenemos cargas positivas. Bien. Entonces, nosotros podemos representar esto a partir del modelo de la interfase, en donde vamos a decir que hay un plano que es la superficie del electrodo, en este caso es positivamente cargado, ¿verdad? Y vamos a representar en este plano al potencial eléctrico. Y del otro lado se forma el plano eléctricamente cargado de los iones que vienen de la disolución, ¿sí? Y entonces lo podemos representar en un gráfico, en donde en Y tenemos al potencial y en X tenemos la distancia hacia el seno del electrolito. Aquí podemos representar en este modelo de doble capa cualquier propiedad. En este caso estamos representando el potencial porque es útil para la descripción de la interfaz en este momento, que la interfaz electrodo-electrolito, la principal propiedad, una de las más importantes que a nosotros nos va a interesar, es el potencial. Y en particular, aquí vamos a ver que podemos representar el potencial del electrodo en un nivel, ¿verdad? Que podría ser este, y el potencial del electrolito, que sería este. Están a diferente magnitud. De tal manera que cuando se forma la capa de máxima aproximación del electrolito, esta capa de iones, nosotros vamos a empezar a observar que ese potencial en el que se encuentra la fase electrolito tiende a igualarse con el potencial en el que se encuentra la fase electrodo. Y debido a que nosotros estamos pensando en esto como un capacitor de placas paralelas, entonces esta igualación en términos del modelo que podríamos utilizar es lineal. Pero lo que sí es importante es observar que entonces el potencial se modifica de manera importante, de forma drástica, en esta región entre lo que se ha formado de la doble capa. Y a esa región es a la que le vamos a llamar interfase. La interfase entonces es esa región en donde las propiedades de fase, en este caso del potencial eléctrico del electrodo y el potencial eléctrico del electrolito, cambian drásticamente. Aquí estamos viendo el cambio drástico del potencial. A este modelo se le conoce como modelo de Helmholtz, que es el primero que lo propone. Tenemos ahora otro modelo, que es el que llamamos de capa difusa o de Gould-Chapman, y que se parece mucho al modelo de Debye-Hückel que ya conocían, en donde tenemos una carga positiva y alrededor se le acercan las cargas negativas, y la manera en que nosotros podemos modelar este sistema es como una nube de aproximación de carga difusa. De la misma manera, entonces, nosotros vamos a decir, en vez de tener un solo plano, vamos a tener una nube. Entonces, aquí van a venirse aproximando tanto los cationes como los aniones, pero como la superficie del electrodo está principalmente cargada, negativamente cargada, ¿sí? Entonces, principalmente los que se están acercando son los aniones y los cationes estarán dirigiéndose en sentido contrario, ¿no? Hacia el otro lado. Se formará entonces este capacitor de placas paralelas, aunque no es tan evidente como lo habíamos visto para el modelo de Helmholtz, porque aquí lo que estamos observando es una distribución de carga en forma de una densidad de carga difusa. Para poder hacer este tratamiento específico del modelo en la doble capa se utiliza estadística, porque nosotros vamos a pensar que hay una distribución de carga difusa, y aquí podríamos poner una curva en donde se estarían acomodando las cargas.
Y el potencial, igual vamos a decir, el potencial del electrodo lo vamos a poner en este nivel y el potencial del electrolito lo vamos a poner en este nivel. Entonces, esta será la fase electrolito y esta será la fase electrodo. Cuando se enfrentan una a la otra, entonces tiende a haber un equilibrio, pero este equilibrio en este caso no es lineal como en el caso anterior, sino que es suavizado por efecto de este tratamiento estadístico de la densidad de carga difusa. Sigue siendo un capacitor de placas paralelas. Podemos ver un modelo un poco más sofisticado, que es el modelo de Stern, y en donde tenemos los dos anteriores. Primero tendríamos el modelo de Helmholtz, que hace el plano de máxima aproximación de los iones negativos a este electrodo positivamente cargado, y luego tendríamos la capa difusa, ¿sí? Entonces tendríamos un primer decaimiento del potencial lineal, como el que habíamos discutido para Helmholtz, y un segundo decaimiento del potencial que sería suavizado con modelos estadísticos, como el que se discutió para Debye-Hückel, y tendríamos la formación de los dos planos, el interno y el externo. Y entonces, en vez de hablar de un solo capacitor, vamos a hablar de dos capacitores que están en serie. El capacitor que se forma del primer plano y el capacitor que se forma del segundo plano. Y aquí vemos cómo se va cómo se observa la variación del potencial, que es lo que estamos poniendo en el eje Y, con respecto a cómo se aleja de la superficie del electrodo, que es esta eje X. El primer cambio es lineal, como es el que tenemos para el sistema de Helmholtz con el capacitor simple, y luego tendríamos la caída suavizada por el capacitor formado por la capa difusa. La suma de las capacitancias en serie se hace con el inverso. Bien, ya este modelo se le llama modelo de Stern.